¿Qué onda, YouTube? ¿Cómo están, chicos? No empiezo con el típico ¿qué onda, tanqueros? Aquí en este video, porque este video se trata de completamente algo muy diferente. No es ni una reacción, o quizás sí, al respecto de lo que está pasando o de lo que va a pasar, como lo dice el título de este video, el Armagedón de lo que se va a vivir en Twitch. ¿Por qué lo he denominado el Armagedón de Twitch? Más que todo, si tú eres nuevo en este canal, yo me dedico a jugar World of Tanks. Por ahí no es un canal muy grande, ¿verdad? Apenas acabamos de llegar a los 1000 suscriptores aquí en YouTube. Pero muchos de mis viewers me han estado comentando, Sir, el copyright, Sir, el copyright, Sir, el copyright. Yo algo había estado leyendo hacia atrás y ustedes vieron que yo borré mis clips de Twitch cuando Twitch mandó la primera advertencia durante este 2020. Pero ¿a qué trae eso del Armagedón? Se preguntarán varios y te voy a ayudar, te voy a dar algunos tips cómo solucionarlo si tú eres creador de contenido. Más adelante te voy a ir comentando cómo hacer para solucionarlo. Y si necesitas que yo te ayude a solucionarlo, también estoy dispuesto a ayudar a varios de los de mi comunidad que tengan este problema. Principalmente hablamos de la palabra copyright, derechos de autor. Twitch actualmente ha sido amenazado por las discográficas acerca de, ok, le dijeron a Twitch o a Amazon o a quien sea el que esté a cargo, ¿verdad? Mira, tus streamers están utilizando música con copyright y vos no les has dicho nada. Vino Amazon y dijo, yo no sé nada de esto. A mí no me echen la culpa. Pero ya había advertido antes Twitch a su comunidad del evento este. Entonces ya estábamos advertidos muchos de los creadores de contenido al respecto. Pero ¿en qué afecta al creador de contenido pequeño como yo, que últimamente maneja una media de 20? Pues le afecta tanto al streamer que tiene 10.000 para arriba como al pequeño. Porque al streamer que maneja de 10.000 para arriba, le toca lo mismo que a mí. Le va a tocar borrar todos sus videos y literalmente todos sus videos, dependiendo de los años de trayectoria que llevan, si quieren que su canal no sea baneado. Porque, ¿hacia dónde va lo del ban? Lo del ban viene a darse ya que Twitch, la única forma es que si las discográficas le dicen a Twitch, mira, ellos están irrumpiendo la ley. Pero ¿cuál es esa ley? Van a decir, ya te comento cuál es esa ley. Están irrumpiendo la ley. ¿Qué vas a hacer vos al respecto? Twitch solo te va a decir DMCA incumplido, te manda los strikes, canal baneado. Y ustedes saben que por eso del DMCA no se ha escuchado nada de que alguien haya regresado de esa tumba, ¿verdad? Entonces, para prevenir, muchos de los grandes están borrando sus clips. Pero vamos a ver a qué vamos a lo que te digo yo de por qué quiero retroceder y explicarte eso. Y ustedes ya sabrán, y yo creo que por ahí va el asunto también. Hace años se dio este episodio en YouTube y varios empezamos a la plataforma de Twitch como si nada, no teníamos conocimiento de este fenómeno, pero lo del copyright se dio en YouTube. Pero ¿y por qué no se daba en Twitch? Dirán, pues en Twitch sí se da. Algunos de los videos te los silenciaban y te decían, hey, tú has incumplido las normas de derecho de autor, te silenciaban el video, vos no podías escucharlo, ninguno de tus viewers pudiese escuchar esa parte, pero existe un algoritmo de un bot, no sé si es de las discográficas o es de YouTube, por ahí Devin Nash, que es un streamer norteamericano, que es el que hace los análisis de cada uno de los streams, él menciona de que existe esa tecnología en la cual Google se la puso a merced de las discográficas para que la pudiesen utilizar en contra de Twitch. Google es el dueño de YouTube. Entonces, ¿a quién le favorece más que las discográficas ahora casen a Twitch? Pues yo creería aquí que al más beneficiado va a ser YouTube. Ya Facebook Gaming, si lo metemos a colación, Facebook Gaming se lavó las manos y dijo, ok, antes de que me pase eso de los derechos del autor, yo firmo un contrato con las discográficas, mis partners van a poder poner música en sus directos. Y creo que es lo que está pasando por ahí, ¿verdad? En Facebook Gaming.
No con esto te estoy diciendo, Sir, me tengo que alejar de Twitch. No. Con lo que quiero llegar a esto es que si vos sos creador de contenido y estás alejado o creyendo de que vos no has utilizado ninguna música con copyright, te voy a poner un ejemplo. Digamos que a vos te gusta la canción X de Maluma, o te gusta la canción X de los Guns N' Roses, o te gusta We Are the Champion de Queen, y más de alguna vez la escuchaste, o tenés, como en mi caso, que mi alerta de suscriptores es una canción de Drowning Pool. Entonces, ese pedacito te puede afectar en tus videos y vos digas que no te ha afectado. Entonces, es mejor que te cerciores a que no te baneen tu canal o que no te manden esos strikes haciendo lo que te voy a mencionar en este video, utilizando una herramienta que está en inglés. Y como te digo, en este video no te voy a enseñar a usar la herramienta, pero te voy a decir dónde está para que vayas a verla. ¿Y cuál es el fomento que yo tengo detrás de todo esto? Pues a mí me gusta ver a grandes creadores de contenido para saber cómo algún día llegar a ser grande como ellos. Y te voy a mostrar ahorita mismo en pantalla. Vamos a irnos a uno de los tweets que pusieron a alguien en español que menciona aquí: amigos streamer, para estar seguros borren todos sus clips de Twitch. Mandaron aviso de DMCA a todo. ¿A quién se refiere el dead a que le mandaron este aviso a todo? Pues le enviaron a todos aquellos que tienen contrato, ¿verdad? A vos que no tenés contrato con Twitch, pues no te avisaron. Lo único que hicieron ellos es decirle, ok, vos sos grande, avisarle a tu comunidad va a hacer este giro y así todos ellos van a estar al tanto de lo que estamos padeciendo. ¿Va Twitch a meter las manos o Amazon por vos? Pues ya les advirtió y les dijo qué es lo que va a pasar. Pero, ¿qué dice ese correo, chicos? Vamos a irnos a este correo que aparece ahí, ¿verdad? Y Devin Nash nos dice, es una locura que Twitch informa a los socios que eliminen su contenido y que hay más contenido en violación a pesar de no tener un sistema de identificación para averiguar qué es. Su solución a la DMCA o la DMCA es que los creadores eliminen el trabajo de su vida. Esto es negligencia pura y grave. Eso es lo que mencionó Devin primero con un tweet el 20 de octubre. Hace pocos días, ya estamos a 29, ya Devin liberó y se puso a analizar acerca de este correo, que espero que ustedes vayan y vean y lo traduzcan ahí, qué es lo que ustedes pueden tener, sus videitos, sus clips, todo eso vayan a eliminarlo. Pero imagínense, Devin, que es el único, bueno, que yo conozco, no sé si hay más, déjenme en los comentarios si ustedes conocen a alguien en español que analice los canales de Twitch, su crecimiento y todo eso. Yo oigo las pláticas de este loco y veo el análisis que hace y dice el crecimiento. En un video que él subió hace poco, él analiza y dice que es el fin de los streamers grandes. ¿Por qué? Te voy a poner esa parte del video porque él lo menciona. Nicholas, if you don't delete your shit, right, you are at risk of getting DMCA strikes, and there is an automated system. Tim, just don't. He just ignores it. I got it. System. Do you not understand DMCA? These guys could sue you. Do you know, if they really want to be assholes? Do you not understand? Okay. So yeah, they're crazy. They're absolutely insane that they think that they're protected from this. This is exactly what happened on YouTube. Individual creators that were the biggest that were violating it went down first before Twitch was able to, or before YouTube was able to build automated systems. But Twitch can't even be fucked to do that. Like they're like Nick Merckx and XQC, they're crazy. They're absolutely insane. Vean, XQC ya borró su contenido por ahí. No ha sido el único. Doctor Lupo. Aquí está el clip o el tweet que dice, ya borré todos estos clips y él sigue funcionando y menciona la herramienta que él está utilizando, chicos. Entonces, ustedes pueden decir, no me va a afectar, pero yo mejor te remito a las pruebas, a que te salves. Hay gente grande que dice, no nos va a afectar, esto les va a ayudar más que todo a las empresas grandes, que no sé qué, bla, 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 que yo soy grande, etcétera. Si vos te consideras grande y este video no te ha servido, pues hace caso omiso y espera a ver qué hace Twitch al respecto. Pero si vos sos pequeño y te querés salvaguardar porque vos algún día querés crecer y querés generar contenido sin que tenga problemas con derecho de autor, pues seguite quedando que te voy a seguir comentando. Hay gente que dice, ok, a las discográficas les favorece de que nosotros como creadores de contenido le demos
vistas a su contenido. Pero sí es cierto, chicos. Usted como usuario paga $10 por escuchar Spotify con su familia y ese contenido usted lo paga nada más para utilizarlo, sí, tú, en tu casa, con tu dispositivo. Y cuando haces el contrato te dice con cuántos dispositivos vos vas a tener acceso, con cuántas personas vas a poder compartir ese contenido. Y directamente Spotify, que es la empresa, él detecta fácilmente cuando vos no estás escuchando en un dispositivo y te dice, hey, vos empezaste a escuchar música en este dispositivo y solo tienes acceso a 2 dispositivos. Estoy poniendo un número X nada más. Pero esos $10 vos podés escuchar cualquier cantidad libre de música sin anuncio, ¿verdad? Vos como usuario estás pagando para que no te tiren anuncio en cada una de las canciones y saltarte X canciones como dice Spotify. Pero sí es cierto, yo como creador de contenido cuando empecé, yo decía, hey, voy a hacer un lunes de X música, el martes de tal música, miércoles de rock, jueves de hip hop. Y estaba entretenido. Yo tenía una variedad de personas que llegaban a mi directo y les gustaba escuchar esa música, pero yo estaba infringiendo las normas de copyright. ¿Por qué? Porque yo solo contraté un servicio, pero yo no estoy pagando un servicio para dar a conocer esa música. Entonces ahí hay una parte de que desde el 2001 vienen casándose. Vayan a buscar historias allá en Google y pongan desde cuándo vienen las empresas discográficas y te van a aparecer casos desde el 2001 que solo por tener en su computadora o en tu país ya has oído que solo por tener videos con derechos de autor que los clonan, llegan y se los llevan preso. No digamos ahora que esta cosa se ha vuelto más insana. Escuché al Rubio reaccionar y el Rubio decía, sí, pero las discográficas le favorece que nosotros hagamos famosa una canción porque si no nadie la va a escuchar. Exacto, si le favorece, claro. Pero ellos están perdiendo dinero y no estoy a favor de las discográficas. Si la discográfica está perdiendo dinero a través de que vos como usuario, por ahí Karma ponía el ejemplo, 100,000 viewers que tiene Auronplay a diario. Auronplay escucha una canción con copyright, pero el dinero que paga Auronplay solo es de un usuario, no de esos 100,000 que están escuchando esa canción. Esos 100,000 personas, de esos 100,000 quizás a lo mucho un 1% de esos 100,000 se va a ir a Spotify o a YouTube o a X lugar donde pueden buscar esa canción de cómo se llama. Pero ¿qué pasa a los demás? Las discográficas, eso es lo que están reclamando ahorita. Entonces vos como creador de contenido te tenés que lavar las manos y decir, ok, borro mis clips, borro mis videos y aclaro, el algoritmo que menciona Devin Nash en el video, que también se lo voy a dejar aquí en la descripción, está totalmente en inglés, pero sé que no va a ser problema para ustedes. Él menciona que ese algoritmo es capaz de detectar si vos estás infringiendo una norma, pero independientemente si el video ya está baneado. Por ejemplo, lo que les mencionaba al inicio del video. Si tu video ya está rojo, que ustedes han creado videos destacados y te aparece en rojo, que nadie lo puede escuchar, el algoritmo aún así va a ser capaz de detectar que vos estás infringiendo las normas de copyright y te va a caer un strike. Y si tenés, decime, 3 videos, tenés la suerte de que solo 3 de tus videitos, vos por A o B motivo pusiste esa canción ahí. Y Twitch te dice, ok, yo me lavo las manos, te doy ban, ya el canal ya no existe, no me pueden demandar a mí. Entonces ahí el que tiene que salvar, o sea, cada quien jala por su lado, ¿verdad? Y en este caso es muy probable que Twitch jale por su propio lado, a pesar de que Twitch hace poco liberó una plataforma que no tiene derechos de autor, es música libre. Pero algo interesante, ¿qué pasa si algún día esa canción se vuelve famosa y vos podés estar infringiendo los derechos de autor porque esa canción se la vendieron a una discográfica, se hizo famosa y ahora esa discográfica viene y dice, hey, tu video del 2020 infringe los derechos de autor con una canción que utilizaste ese tiempo. Como la canción del intro. Esa canción que yo uso desde el intro. Algún día no tiene derechos de autor porque es una versión que me la dieron así, que dice que varía el beats y todo eso. Quienes saben de música sabrán de qué estoy hablando. Y entonces puede ser que mis videos se terminen de desmonetizar. Hasta ahorita yo no estoy monetizando en YouTube. Ya llegué a mis 1,000 suscriptores, pero ustedes van a ir viendo y conocen cómo es YouTube y conocen el algoritmo que cuando empezás a monetizar. Pero si infringís directamente, vos subís un video a YouTube y él se sube. Y después de que antes de que lo publiques, YouTube te dice todo lo que vos has infringido. Ya tienen el algoritmo, o sea,
Si ese algoritmo lo tiene YouTube, lo tiene Google. Y si lo tiene Google, Google fácilmente se los da, no se los presta, porque al final el que va a salir beneficiado va a ser el mismo Google. Entonces, chicos, mejor lávense las manos y procuren hacer sus acciones. Les voy a dejar todos los videos con los cuales yo me he informado este día. Y ya de días vengo escuchando esto atrás también, para que lo vayan viendo y vayan pensando ustedes si en verdad vale la pena o no. Vamos a ver lo de la herramienta que te venía mencionando al inicio del video. Commander Root a inicios de año mencionó que, ok, para que vos borres tu clip y te haga un respaldo de esos clips. Algunos me van a decir, sí, pero eso te sirve a vos porque vos llevas poco tiempo haciendo stream. No, yo ya llevo alrededor de 4 años haciendo directo. Entonces yo tengo que borrar, bueno, tuve que borrar todos mis clips porque ahora ya no tengo muchos clips con derechos de autor porque utilizo música libre de copyright. ¿Y cómo utilizas esa música libre de copyright? Hay un canal en inglés que se llama Alpha Gaming. Él creó ese contenido para que lo compartamos y que es libre, vos lo puedas utilizar en tus videos. Él te dice que hasta te da una copia del contrato, etcétera, bla, bla, bla. También te voy a dejar el canal de él aquí en la descripción de este video para que vayas a visitar la música que él pone. Si no te gusta ver videos de Alpha Gaming porque no conoces el inglés muy bien, te voy a dejar los links de las personas que yo veo. Karma, que me parece una persona que hace unos buenos tutoriales. También te voy a mencionar a Urbit, que está creciendo últimamente, yo veo a Urbit como que es la versión en español de Alpha Gaming. Entonces también te voy a dejar el canal de Urbit aquí en la descripción para que vayas a crear contenido y ver cómo él está utilizando o traduciendo la información de Alpha Gaming. Pero Commander Root es alguien que le dedica tiempo a la programación. Entonces él te dice, para los siguientes bots, ustedes no tienen que tener miedo de los bots de copyright. Él te crea un removedor, si así se le llamaría, ¿verdad? Una herramienta en la cual vos vas a loguearte con tu cuenta de Twitch y esa cuenta de Twitch, una vez logueada, ahí te va a decir que quieres autorizar, te permite hasta que llegas a esta parte de aquí, ¿verdad? Hay una guía ahí de cómo utilizarlo con video, te dice que te loguees, etcétera. También te voy a dejar eso. Y si no, directamente vos puedes poner en Twitter Commander Root y el primer tweet que él tiene fijado es ese de cómo eliminar. Vean, una vez vos te logueas directamente a lo que es el filtro él te dice, ¿cuál es tu usuario? Ya él lo reconoce y empieza a armarte todos los videos que vos tengas aquí. Y te da la opción también de descargarlo. La vez pasada te daba a que vos lo descargaras. No creería que haya cambiado esta cosa. Yo lo voy a estar haciendo en estos días y espero que te sirva. Pues a mí me va a servir, voy a tener que borrar todo, incluso mis videos de este año, a pesar de que yo utilizo los Stream Beats, que se llama la música sin copyright que yo utilizo para mis videos. Entonces, mejor lavémonos las manos, chicos. Y yo hasta aquí te dejo este video informativo. Si te dejó claro lo que está pasando ahorita en Twitch, pues déjamelo saber en los comentarios. Si yo te puedo seguir ayudando, pues creo que es mi idea. Yo casi siempre hago contenido de World of Tanks, pero me pareció bien ya que los viewers me dicen, mira, yo tengo un canal pequeño, qué me va a pasar? ¿Olvido eso o lo ignoro o bla, bla, bla? Al final no, chicos, no lo ignoren, tómenlo en cuenta. Si después de todo esto Twitch sale diciéndote, no, mira, así lo solucionamos con estas empresas discográficas, vas a poder seguir manteniendo tu contenido, lo puedes volver a subir, a resubir y todas esas cosas, pues por lo menos vos ya tenés un backup de tus videitos aquí. Y si no te sirven más allá para crearte un GIF ahí en Twitter, lo subís de todos estos videos que tenés y ya tenés tu contenido y así no se pierde, ¿verdad? Todos tus años que vos has invertido ahí en la plataforma de Twitch. Como digo, Facebook Gaming está, creo yo, viendo los errores que cometió YouTube, mejorando lo que está haciendo Twitch y no sé si Facebook Gaming va a tener los mismos problemas que está teniendo Twitch, pero para no tener esos problemas de copyright, chicos, mejor prevenir antes que lamentar. Así que yo te voy dejando hasta aquí, yo me despido, hasta una próxima, chao, bye.